Si disfrutas estas historias y te acompañan en tus noches, apóyame con tu suscripción y un comentario. La orden que mezcló oración y acero. Imagina un corredor de piedra que se enfría cuando pasa la noche. La antorcha apenas dibuja la pared. Sombra, luz, sombra. Cada paso resuena despacio, como si el tiempo aprendiera a caminar contigo. Bienvenido a Travesía Nocturna. En esa quietud de templo y polvo comienza nuestra travesía. El eco de una orden que mezcló oración y acero, fe y secreto. La historia de los pobres caballeros de Cristo y del templo de Salomón. Su nombre resuena como un juramento antiguo. Templarios. Caballeros que no solo empuñaron la espada, sino que trazaron una nueva forma de disciplina, donde el silencio valía más que el grito y la obediencia más que la gloria. En una Europa de hambre, cruzadas y superstición, se alzaron como guardianes del camino sagrado hacia Jerusalén. Pero su historia, como toda historia humana, no es solo de virtud. Está hecha también de poder, de miedo, de ambición y de misterio. Este relato no busca repetir la leyenda, sino recorrerla con los ojos abiertos. Te hablaré de los hechos comprobados, de cómo surgieron tras la primera cruzada, de cómo crecieron bajo la aprobación del Papa y de cómo, en apenas 2 siglos, se transformaron en una fuerza tan influyente que reyes y papas comenzaron a temerles. Pero también entraremos en las sombras que el tiempo no logró disipar, los rumores, los juicios, las hogueras y las profecías que aún hoy despiertan curiosidad. Escuchar la historia de los templarios es recorrer el filo entre la fe y el poder. Cada castillo que construyeron, cada regla que escribieron, cada secreto que guardaron con voto de silencio, nos habla de una humanidad que soñaba con lo divino, pero vivía entre reyes y guerras. No hay que temer a la oscuridad de este viaje. En ella se esconden las respuestas que los siglos dejaron dormidas. Lo que comenzó como una cruzada, se convirtió en una lección sobre el precio del fervor, la fragilidad de la pureza y el eco que deja la devoción cuando se convierte en sistema. Cuando termines de escuchar esta historia, quizás comprendas que los templarios no desaparecieron del todo. Siguen allí, en los símbolos que heredamos, en los muros de las iglesias antiguas, en las palabras que aún repiten su nombre con respeto o sospecha, porque algunas órdenes no mueren, solo aprenden a ocultarse en la piedra y el silencio. Antes de la orden estaba la necesidad. Suelta tu aliento y veamos cómo el camino se convirtió en deber. Origen, de peregrino a guardián, Clermont y la primera cruzada. Europa tiembla de hambre y enfermedad. En un continente cruzado por malos caminos y peajes injustos, las iglesias son faros y refugios. En noviembre de 1095, en Clermont, el Papa Urbano II convoca a los fieles con una promesa que no cabe en cofres: la remisión de las culpas para quien tome la cruz y marche a socorrer Oriente. No promete oro, promete sentido. La noticia corre por aldeas y ciudades como chispa en paja seca. Campesinos, artesanos, caballeros con deudas y nobles con ambición, monjes con disciplina y gente sin más riqueza que su fe, todos se encuentran en la llamada una escalera hacia algo más alto que sus días. El camino, sin embargo, no entiende de himnos. Cruza montañas donde la nieve corta, vados donde la corriente impone su ley, llanuras donde el sol vuelve metálico el aire. En cada posta hay cansancio y con el cansancio cuentas qué hacer. Cuánta agua, cuánta sal, cuántas sandalias resisten. No todo es arrebato, mucho es intendencia. Al rumor de milagros lo sostiene la madera de los carros y el cuero de las correas. Las rutas hacia Tierra Santa son un mapa de amenazas. Bandidos que amanecen a la sombra de los desfiladeros, mesones que cobran doble y dan la mitad, impuestos que se multiplican según el humor del señor local. En ese paisaje, el peregrino es presa fácil, viaja con poca defensa, lleva encima cartas, limosnas, recuerdos comprados a precio de sudor. La devoción marcha, pero el mundo no se aparta. Jerusalén, 1099. La ciudad cae tras asedios y asaltos que mezclan canto y acero, oración y violencia. Cuando el polvo se posa, una pregunta práctica queda en el aire: ¿quién protege a los que no combaten? Los caminos no se pacifican por decreto. Hay que custodiar puentes, despejar pasos, garantizar que las caravanas lleguen.
La victoria militar por sí sola no organiza la vida. Hace falta una forma de orden más paciente. En torno a los santos lugares se quedan algunos caballeros. La gloria de la toma no les basta. Ven la necesidad de quienes seguirán viniendo con báculo y alforja. Lo que en los cantares se reduce a hazañas, en el día a día reclama escoltas, postas seguras, señales de confianza que viajen de mano en mano. Los que se quedan no declaran un nuevo reino, inauguran un oficio, eligen custodiar caminos, acompañar, leer el terreno como un libro y volverlo transitable. Nadie escribe todavía el nombre con que pasarán a la historia, pero ya aparece un estilo, sobriedad en el porte, exactitud en el gesto, obediencia a una regla no escrita que privilegia el servicio. Cuidar un vado importa tanto como clavar una lanza. Abrir un corredor seguro vale lo mismo que mantener una muralla. Descubren que, en un mundo de sobresaltos, la previsibilidad es una forma de caridad. La fama de estos hombres no procede de milagros ni de invenciones secretas, sino de utilidad probado a la intemperie. Acompañan peregrinos hasta los santuarios, median en disputas menores para que la sangre no se derrame por capricho, negocian pasos con jefes locales, aprenden las horas del sol y los caprichos del viento. Allí donde una caravana duda, aparecen. Donde un puente amenaza ruina, recomiendan reparos. No prometen invulnerabilidad, prometen presencia. Con el tiempo, la reputación cruza mares. En Europa, señores y mercaderes oyen noticias de caballeros que no saquean, de hombres que comen en silencio, de vigilantes que asumen peligros que no dan gloria. La devoción puede explicar el primer impulso. El método explica la permanencia. Aparece entonces la pregunta que transforma a un grupo útil en institución. ¿Cómo sostener esta obra sin depender del azar ni del capricho de los donantes? La respuesta exige reglas. Quien custodia caminos no puede vivir con la misma lógica que quien busca botín. Quien escolta no debe abandonar filas por brillo personal. Quien viste hierro para proteger, aprende a obedecer por dentro antes que a mandar por fuera. Esa intuición, que el orden interior multiplica la eficacia exterior, es la semilla de algo nuevo. Cuando los cronistas más sobrios anoten la fecha de un concilio y el título de una regla, dirán que ahí comenzó una orden. En verdad, comenzó aquí. En el barro de las rutas, en la necesidad de los que viajan, en la decisión de convertir la fuerza en servicio y la fe en estructura. Clermont encendió la llama. Los caminos la enseñaron a arder sin espectáculo. Lo que sigue será darle nombre, sello y disciplina a esa decisión que antes que mito, fue logística y cuidado. La fe encendió la llama. Ahora hacía falta la forma. Respira hondo y atiende a la regla que transformó a los caballeros en monjes. Fundación y regla, C. 1119. La milicia que hizo votos y silencio hacia 1119, un pequeño núcleo de caballeros decide que la fuerza sin forma se disipa. Hughes de Payens y Godofredo de Saint-Omer encabezan el gesto. No buscan otro señorío ni una cofradía de banquetes, sino una milicia hecha de propósito. Se presentan ante el rey de Jerusalén y ante el patriarca con una petición sobria: permiso para vivir bajo votos y para custodiar a quienes transitan las rutas entre puertos, fortalezas y santuarios. Les conceden alojamiento en el recinto del antiguo templo de Salomón. De ese monte y de esa memoria, como una chispa que encuentra yesca, nacerá el nombre con el que el mundo los conocerá. No hay trompetas. Durante años estos hombres sirven sin más gala que el polvo en la capa. Escoltan caravanas, pactan pasos, patrullan desfiladeros donde la piedra guarda rumores. El prestigio, al principio, es susurro. En tal cruce unos caballeros ayudan sin robar. En tal posta, la noche fue segura. Lo que los sostiene no es una leyenda improvisada, sino la regularidad de un oficio. Pero el oficio pide contabilidad de almas. Si han de vivir como milicia religiosa, necesitan enunciar el marco que los hace distintos de los mercenarios y de los monjes de coro. Pobreza. Lo que tienen pertenece a la comunidad. Obediencia. El juicio personal se subordina a la misión. Castidad. Disciplina del deseo para reservar la energía a la guarda. Estos votos no son ornamento. Son bisagras que permiten que la puerta abra siempre hacia el servicio. Cuando su utilidad se vuelve visible,
Llega el momento de fijar la forma por escrito. Troyes, 1129. Obispos y abades, legados y juristas se reúnen para poner palabras a una práctica. Allí aparece la regla del temple. Texto que no pretende poesía sino precisión. Ordena la mesa, la caballeriza y la capilla. Indica cómo vestir, cómo montar, cómo responder al superior. Dispone qué hacer con los botines, qué evitar tras la victoria, cómo corregir sin humillar. Es un mapa del día entero, desde el primer gesto hasta el último. En esa minucia se revela el secreto. La grandeza del temple no se esconde en arcanos, sino en la repetición de lo exacto. Bernardo de Claraval, cisterciense de fuego sobrio, comprende el alcance moral de esta novedad. En su De Laude Nova Emilitiae, elogia a quienes visten hierro por fuera y silencio por dentro. No celebra hazañas sonoras, celebra la docilidad al bien, la renuncia a la vanidad del combate, la pureza de intención. Su pluma, austera y luminosa, legitima ante Europa lo que en Oriente ya funcionaba. Monje y caballero no como contradicción, sino como unión de disciplinas. A partir de entonces, el signo exterior resume una promesa interior. La capa blanca aparta del bullicio. La cruz, destinada al martirio posible, recuerda que el servicio no es cálculo, es entrega. El sello que muestra a dos jinetes sobre un solo caballo no es teatro de miseria, es memoria de fraternidad. Cuando faltan recursos, se comparte la montura, el pan y la carga. Así se enseña a la carne lo que la regla pide al espíritu. La aprobación eclesiástica trae consigo privilegios y deberes. La orden responde directamente a Roma. Sus casas, llamadas encomiendas, no dependen de caprichos locales, sino de una obediencia común. Eso permite trazar una red: granjas, molinos, talleres, hospederías, pequeños puertos. Quien mira ve piedra. Quien entiende ve logística. Entre donaciones de tierras, rentas en especie y oficios bien administrados, la utilidad se convierte en estructura. Y la estructura, sin proponérselo, se convierte en poder. Con poder llegan pruebas. La regla prohíbe el lujo, la ostentación de armas y vestidos, el saqueo tras la victoria. La tentación del brillo es constante. Por eso el texto insiste en la medida. Comer en silencio no vuelve mudos. Vuelve atentos. Dormir en sala común no rebaja dignidades. Alinea voluntades. Llevar siempre el equipo dispuesto no teatraliza disciplina. Evita errores cuando la urgencia no da tiempo a pensar. Cada norma tiene detrás una situación concreta donde alguna vez falló un hombre y perdió un hermano. Mientras tanto, la reputación viaja. En el condado, una viuda lega un campo a los caballeros del templo para que su hijo pueda peregrinar seguro. En la feria, un mercader deja un cofre bajo su guarda antes de embarcar. En la frontera, un señor pide escolta para atravesar un paso nevado. La orden no promete milagros, promete cumplimiento. Eso, en un siglo de sobresaltos, vale más que un estandarte bordado. Al cerrar la década de 1120, lo esencial ya está dicho y vivido. Un grupo de hombres ha encontrado una forma de unir acero y oración en un cuerpo obediente, útil y reconocible. No son ángeles ni sombras. Son una organización con regla, sello y propósito. Lo demás, castillos, contabilidades, sospechas y leyendas, crecerá sobre esta raíz. La regla no fue un ceremonial, fue una herramienta. Con ella, los caminos dejaron de ser solo distancia para convertirse en deber, y el deber, repetido sin ruido, empezó a escribir la historia. Un cuerpo que vive de la precisión exige silencio por dentro. Cerramos los ojos y entramos al claustro donde la disciplina se hacía hábito. La vida en el temple. Votos, disciplina y el hábito como armadura. Imagina una sala larga de piedra, bancos, cuencos de barro, mesas sin mantel. Nadie levanta la voz porque el silencio no es vacío. Es herramienta. La orden del temple empieza cada jornada antes de que amanezca. La oración inaugura el día pero no lo agota. Tras la capilla llega el trabajo. Establos, herrería, huertos, contabilidad, guardias de puerta, rondas por el perímetro. No hay oficio menor. En un cuerpo que vive de la precisión, una cincha mal ajustada importa tanto como un cálculo mal sumado. Los votos, pobreza, obediencia, castidad, definen la manera de estar en el mundo.
Pobreza no significa penuria teatral, sino administración común. Nada es mío, todo es nuestro. Obediencia no borra el juicio, lo orienta hacia la misión y acorta discusiones cuando la urgencia no admite asambleas. Castidad no es renuncia amarga, sino disciplina del deseo para reservar la energía a la guarda. Los 3 votos convierten la intención en hábito, y el hábito en segunda naturaleza. La regla ordena lo visible para educar lo invisible. La túnica blanca aparta del ruido. La cruz roja sobre el pecho recuerda que el servicio puede reclamar sangre. El equipo debe estar siempre listo. Brida revisada, cuchillos envainados, correas sin grietas, mantas secas, raciones contadas. En campaña, los hermanos montan en columna, sin carreras de lucimiento ni salidas solitarias. El temple desconfía del heroísmo que desordena. Prefiere la eficacia que llega a la noche con el grupo completo. La mesa del refectorio educa tanto como el patio de armas. Se come en silencio, mientras un lector entona pasajes breves. El pan se parte sin prisa. El agua se sirve sin ceremonia. Si falta algo no se reclama. Se anota para corregir al cerrar el día. En el dormitorio común, los lechos están dispuestos para que nadie se aísle. La regla manda dormir vestidos de forma sobria, con el manto a mano por si la campana llama a la guardia o a la salida. El capítulo de la tarde reúne a los hermanos para revisar la jornada. Ahí se atribuyen tareas, se rinden cuentas, se corrigen excesos. Las faltas no se convierten en espectáculo. Se enuncian, se aceptan, se asigna penitencia. Ayunos, trabajos duros, exclusión momentánea de ciertos oficios. La corrección busca enderezar, no humillar. Un cuerpo que debe confiarse la vida no puede acumular rencores. La vida interior no cancela el estudio. La orden necesita manos para cargar sacos y ojos para leer contratos. Se enseñan cifras, lectura funcional, señales de caminos, rudimentos de lenguas. En los archivos se conservan cartas de donación, cuentas de granero, libros de embarque, inventarios de forraje. El sello de cera no es adorno. Certifica que la palabra empeñada cruzó un umbral de confianza. Un error en un pergamino puede costar más que un error con la lanza. La armería es austera y meticulosa. Cotas de malla reparadas con paciencia, cascos sin filigranas, escudos que muestran señales de uso y no de vanidad. Se distinguen caballos de mano, de carga y de combate. Cada animal tiene dieta, descanso y cuidados asignados. El mariscal establece turnos de herrería y revisa herraduras. La disciplina del caballo enseña la disciplina del cuerpo. No exigir de golpe lo que se gana con constancia. La hospitalidad forma parte del oficio. Peregrinos cansados reciben agua, un pedazo de pan, indicaciones de ruta. A los pobres se les atiende según las posibilidades de la encomienda. La caridad no figura como propaganda, sino como deber. También la discreción. No se extienden relatos de lo que se vio en ruta, no se divulgan acuerdos, no se alimenta el rumor. El secreto que la leyenda convierte en misterio es, dentro de la casa, simple reserva profesional. En combate, la regla dicta medidas que sorprenden a los cronistas amantes de gestas. Si el enemigo triplica en número, se permite la retirada ordenada. Si la guardia de un convoy peligra por imprudencia, se sanciona al osado aunque haya derribado más lanzas que nadie. El temple desconfía del aplauso fácil. Prefiere que el mercader llegue vivo al puerto y que el peregrino alcance el santuario con sus monedas intactas. No faltan tentaciones. La riqueza que pasa por sus manos tienta la vista. El prestigio que otorga la utilidad tienta la vanidad. Por eso la regla insiste en lo pequeño. Cuántas veces limpiar la celda, cómo recibir la reprensión, cuándo callar si un superior yerra. La humildad no es discurso, es hábito que evita fracturas. Así cuando la tormenta política sacuda puertas y archivos, el estilo aprendido a diario servirá de muro invisible. De noche, el rumor de respiraciones acompasadas llena los dormitorios. Alguna tos, el roce de un sayo, el chasquido de una brida que un hermano repasa por costumbre antes de acostarse. La jornada ha sido larga, no brillante, eficaz, no teatral. En esa suma de gestos contenidos se entiende el corazón del temple. Convertir el fervor en método y el método en descanso para los demás. Por eso su vida interna parece simple desde fuera y compleja desde dentro. Quien la aprende, entiende que el silencio no calla, organiza, y que la obediencia,
lejos de empequeñecer, permite que muchos respiren tranquilos en un mundo hecho de sobresaltos. La orden aprendió que el pan y la paz se sostienen con ladrillos y cuentas. Descansa tu frente. Veremos cómo una red de fe se convirtió en la banca de un continente. La red templaria, castillos y letras de cambio, el nacimiento de la banca. Imagina un mapa extendido sobre una mesa de madera, puertos, vados, collados, gargantas, mesetas. Las líneas no son meras distancias, son arterias. Donde la arteria se estrecha, levantas piedra. Donde se abre, fundas una encomienda. Los templarios comprendieron pronto que Tierra Santa y Europa no se gobernaban solo con estandartes, sino con geografía hecha sistema. Un castillo no era un trofeo, era una herramienta para que el pan llegara, el convoy pasara y el rumor del miedo no dictara la economía de una comarca. Las fortalezas del temple rara vez fueron caprichos estéticos. Respondían a un cálculo: dominar cruce de caminos, vigilar un valle, cubrir el alcance de una caballería que saliera en socorro antes del anochecer. Muros gruesos, torres de ángulo que anulan puntos ciegos, adarves anchos para mover hombres y pertrechos sin tropezar, cisternas que beben la lluvia de los inviernos difíciles. Dentro, la capilla orientada, el patio de armas, el almacén de grano y sal, la sala donde el escribano reserva mesa, fuego y una caja de cera. Todo sirve a la misma promesa: previsibilidad. Alrededor de estas piedras la vida gira con ritmo propio. El herrero templa hierro sin filigrana. La hoja no necesita adornos para cumplir su oficio. El talabartero cose cuero con puntada tensa. De su exactitud depende que una montura no se rompa cuando la columna atraviese un barranco. El carpintero pule ejes y radios de ruedas que no deben crujir al quinto día. No se trabaja para impresionar al cronista, sino para que el convoy llegue y la contabilidad cuadre. Un puente revisado a tiempo evita 10 dramas que nunca se escribirán. La red templaria no se sostiene solo con piedra. Se nutre de encomiendas. Granjas, molinos, viñas, colmenares, huertos, establos, salinas, pequeños puertos fluviales. Cada casa produce y registra. De una salen sacos de trigo, de otra heno y cebada, de una tercera hierro y clavos, de la costa brea y remos. Quien mira ve haciendas dispersas. Quien entiende ve un organismo. No es gloria, es administración. Y en la administración, las letras de cambio introducen una novedad que aligera bolsillos y pesadillas. Un peregrino que inicia su viaje en Borgoña puede depositar allí sus monedas y recibir un documento reconocido en otra encomienda a cientos de leguas. Cuando llega, entrega la carta sellada. Al reverso se anotan las entregas parciales, las tasas acordadas, los pagos en especie si es preciso. Viaja más ligero, arriesga menos. Duerme menos atento al tintineo del metal. El mercader adopta la misma práctica para su ruta. La promesa escrita no la inventa el temple, pero la vuelve confiable porque la respalda una red con cuentas que se concilian y un sello que, al presionar la cera, convierte un acto privado en fe pública. Ese sello, la cera ablandada por el calor y fijada por el hierro, condensa una cultura. Es el gesto de dar forma a lo blando y de inmovilizar lo que se mueve, de trazar un umbral entre el dicho y el garantizado. Por eso los archivos importan tanto como los arsenales. En cartularios y registros se asienta lo que entra y lo que sale. ¿Quién donó? ¿Quién arrendó? ¿Quién debe? ¿Qué puente mantener? ¿Qué paso despejar? ¿Qué feria abastecer? La tinta sostiene al hierro. El hierro protege a la tinta. La red existe porque ambas materias se respetan. Los castillos señalan rutas. En Tierra Santa marcan la columna vertebral entre puertos y ciudades interiores. En Europa, ordenan corredores de abastecimiento para peregrinos, ejércitos de paso y mercados. Un fuerte no vive aislado. Conversa con otros por señales, mensajeros, caballos de posta. Al sonar una campana o al encenderse una hoguera en la torre, se dispone un relevo, se adelanta una escolta, se cierran puertas y el viento trae arena y extraños. La seguridad no es un absoluto, es una probabilidad elevada por método. La presencia templaria introduce además un tipo de urbanidad rural. Un camino arreglado reduce la rapiña, un puesto de guardia estable ahuyenta al bandido ocasional y vuelve predecibles los impuestos. Los vecinos aprenden que el paso por el vado
no dependerá del humor del señor de turno, y los mercados prosperan cuando la gente puede anticipar costos. Por eso la red gana aliados, alcaldes que piden ayuda para reparar un puente, cofradías que solicitan escolta durante una romería, consejos que acuerdan peajes fijos a cambio de vigilancia nocturna. La utilidad repetida genera confianza. La confianza, repetida, genera memoria. En la frontera entre mito y topografía se ubican los pasadizos, túneles y cámaras ocultas. Algunos existen y no invitan al romanticismo. Son rutas de abastecimiento durante un cerco, respiraderos, salidas de emergencia. Otros, obra de imaginación ansiosa, rellenan con enigmas las grietas de la piedra. El temple no desprecia el secreto cuando conviene al oficio, pero la mayor parte de sus huecos guardan grano, aceite o silencio. La leyenda estira sombras. La ingeniería apunta drenajes. Toda red tensiona. A la misma velocidad con que la encomienda convierte donaciones en equipamiento y la letra de cambio se vuelve hábito de mercader, la orden acumula capacidad de decidir. Y donde hay decisión hay fricción. Un puerto templario que regula tasas con vistas a un balance suprarregional incomoda a señores locales. Un castillo que responde al Papa, y no al rey del contorno, introduce un vector de obediencia paralelo. El prestigio que acompaña a la previsibilidad despierta recelos que la piedra no puede apaciguar por sí sola. Sin embargo, adentro el día sigue su curso. Al amanecer el mariscal revisa monturas. El comendador coteja cuentas. El hospitalero da agua y pan a quien llega agotado. El escribano calienta cera y ordena legajos por fecha y asunto. En la armería, un hermano mayor enseña a uno joven a distinguir el filo que canta del que se quiebra, a medir con la vista la distancia a la torre más próxima, a no confundir brío con prisa. Nada de eso huele a épica, pero todo rubrica la promesa que los mantiene: convertir lugares peligrosos en tránsitos posibles. Cuando una caravana aparece por la curvatura del camino, la casa se mueve como un engranaje. 2 jinetes salen a recibirla. En la puerta se cruzan nombres y señales. En el patio se indica dónde descargar, dónde abrevar, dónde se paga y qué tasa. El líder firma con la presión de un sello. El receptor asienta en el libro y guarda la cuerda que atraviesa el pergamino. Al partir, el convoy no agradece milagros. Agradece que las cuentas cuadren y que nadie haya intentado comprarlas con miedo. Así, piedra, ruta y letra de cambio hacen cuerpo. La fortaleza protege, la encomienda abastece, el papel garantiza. De esa tríada nace la reputación que llevará el nombre del temple más allá de los campos de batalla. Y también, sin que ellos lo busquen, la masa crítica que otros verán como amenaza, porque una red que sostiene el mundo cotidiano, el pan, el precio justo, la llegada a destino, no puede ser invisible por mucho tiempo. Su mérito y su riesgo fue demostrar que la santidad podía trabajar y que la administración, cuando aprende a servir, es una forma discreta de caridad. La utilidad genera confianza. Demasiada utilidad engendra miedo. Suelta el nudo de tus hombros. La sombra de la sospecha está por caer sobre la capa blanca. Auge y sospecha. Cuando la utilidad inquieta a los reyes. La utilidad sostenida se volvió prestigio, y el prestigio atrajo donaciones que se hicieron red. Tierras, molinos, viñas, muelles, derechos de paso. En pocos decenios, lo que había nacido como guardia de caminos se convirtió en un cuerpo suprarregional con regla propia, obediencia directa a Roma y una contabilidad que cruzaba fronteras con más puntualidad que muchas cancillerías. El temple no se presentaba como un estado, pero funcionaba como una infraestructura por encima de muchos estados. A los peregrinos les dio previsibilidad, a los mercaderes crédito y seguridad, a los obispos un brazo que podía atender urgencias sin pedir permiso al señor de la comarca. Ese era su mérito. En el mismo gesto, sin buscarlo, sembró su riesgo. Los reyes miraron con cálculo. Un castillo templario no juraba a la corona, juraba a la regla. Una encomienda no ajustaba tasas por capricho del recaudador local, sino por la aritmética de una red que debía cuadrar libros en lugares distantes. Cuando un puerto del temple abría o cerraba un crédito, esa decisión no obedecía al ánimo de una corte,
sino a un criterio que mezclaba prudencia, misión y sostenibilidad. Tal independencia, que a los viajeros les parecía bendición, a los palacios les sonó a nota disonante. La Iglesia también osciló. La aprobación pontificia había dado al temple una cobertura singular, y muchos obispos agradecieron la disciplina y el servicio. Pero la autonomía con que la orden gestionaba bienes y privilegios chocaba con intereses locales. No siempre eran conflictos doctrinales. A menudo eran linderos, rentas, jurisdicciones. Allí donde una encomienda templaria absorbía funciones que antes pasaban por el cabildo, el equilibrio de fuerzas se resentía. El temple no litigaba por gusto. Litigaba por sistema, como quien defiende una forma de trabajo. Y el pleito, aun ganado, deja siempre un pozo. Mientras tanto, la calle inventó su propia narrativa. Donde la puerta se cerraba para trabajar sin interrupciones, alguien dijo secreto. Donde la reserva profesional evitaba el chisme, alguien dijo ocultamiento. Donde la piedra escondía víveres para un cerco, alguien soñó con tesoros sellados con fórmulas. La humanidad ama los cofres más que los catálogos. Los templarios sabían administrar cereal. El rumor prefirió creer que administraban maravillas. No hizo falta propaganda. Bastó el eco. El prestigio financiero alimentó nuevas suspicacias. La red de depósitos y letras permitió a la orden prestar y custodiar como pocos. Cuando los reyes gastaban en guerras largas y cajas cortas, los templarios eran interlocutores inevitables. Esa cercanía con las monarquías, hecha de conveniencia y profesionalismo, hizo creer a muchos que el temple movía hilos que no le correspondían. A veces, el cliente poderoso cree comprar obediencia donde solo compra servicio. Cuando descubre la diferencia, confunde límite con afrenta. El interior de la orden percibió el cambio de viento. Llegaron requerimientos sutiles: abrir tal cofre, explicar tal asiento, ceder tal derecho. Llegaron también insinuaciones, prácticas impropias en ritos internos, irreverencias en símbolos, desviaciones de costumbres. Nada nuevo en el catálogo de acusaciones útiles contra cuerpos disciplinados. En tiempos en que la sospecha reúne más audiencia que la contabilidad, los matices pierden. El temple respondió con papeles, inspecciones, cartas. El rumor respondió con más rumor. En ese contexto, la figura del rey de Francia cobró relieve. Un trono que aspiraba a centralizar, un tesoro tocado por deudas, una política que convertía problemas en decretos, vieron en la orden un obstáculo y una oportunidad. Obstáculo, porque su obediencia paralela complicaba el mapa de poderes. Oportunidad, porque sus bienes dispersos y organizados podían convertirse, con un giro legal, en respuesta inmediata a aprietos financieros. No hizo falta inventar un enemigo de novela. Alcanzó con describir al viejo aliado como sospechoso. La orden no dejó de trabajar. En las encomiendas se siguieron contando sacos, sellando cartas, reparando monturas. Escoltas salieron al amanecer, retornaron al anochecer, entregaron a salvo convoyes sin gloria. La disciplina que había construido la reputación se sostuvo aun cuando la reputación empezó a pesar, pero el ruido exterior gana terreno cuando la tinta del poder lo alimenta. El temple, que había hecho de la previsibilidad su bandera, entró sin saberlo en un terreno donde la previsibilidad ya no mandaba. Un cuerpo obediente puede resistir asaltos, cercos y calumnias si el tiempo le concede la partida larga. Lo que se preparaba, en cambio, era la velocidad. Un conjunto de órdenes selladas, abiertas al alba del mismo día, podía hacer en horas lo que una campaña no lograría en meses. La fuerza de la escritura, esa herramienta que la orden conocía tan bien, caería sobre ella como una red invisible. Antes de la fecha que el mundo recordaría por superstición, fue una fecha elegida por administración. El rumor ya había hecho su trabajo. Faltaba el decreto. Y el decreto, cuando llega con todas las firmas, no necesita trompetas para sonar más fuerte que cualquier campana. El prestigio se volvió amenaza. La piedra resiste. El papel traiciona. Prepara tu mente para la hora más difícil de la orden. La caída. París, viernes 13 de 1307, el decreto de arresto. París despierta con frío. No es invierno pleno, pero el aire muerde las manos de los escribanos que han trabajado hasta tarde. En los pasillos del Palacio Real, una danza silenciosa pone en orden plumas, sellos y listas de nombres.
La ciudad ignora que amanece con una cifra destinada a fijarse en la memoria. Viernes 13 de octubre de 1307. Ese número, que más tarde alimentará supersticiones, nació de una virtud administrativa, la simultaneidad. Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso por la serenidad de su porte, gobierna con dureza contenida, ha lidiado con guerras costosas, deudas impacientes y roces ásperos con la curia. En su mapa, la Orden del Temple aparece como aliado incómodo. Rica, disciplinada, extendida, obediente a Roma más que a la corona. No conspira como en los cantares, incomoda como una estructura paralela que no se deja absorber. Donde el rey quisiera trazar una línea vertical de mando, el Temple responde con redes, balances y privilegios pontificios. Las semanas previas han sido un tejido de indicios y maniobras. Se solicitan aclaraciones sobre ritos internos, se piden aperturas de archivos, se recogen voces que acusan prácticas impropias. Los consejeros reales entienden que el procedimiento religioso ofrece cobertura política. Si la acusación se viste de herejía, la operación puede legitimarse como defensa de la fe. No es que falten escrúpulos, es que sobran urgencias. Un proceso por blasfemia conmueve al pueblo y calla a los remisos. Al alba, capitanes, alguaciles y notarios abren órdenes selladas en distintos puntos del reino. La red se cierra con un chasquido de papel. En encomiendas, casas urbanas y hospedajes, los hermanos del Temple son sorprendidos, nombrados y arrestados. No hay batalla, hay procedimiento. Las puertas se bloquean, se inventarían llaves, cofres, pergaminos. El hierro permanece en los muros, pero hoy mandan las listas. La escritura, instrumento de la orden, se vuelve arma ajena. En los patios el desconcierto no sabe qué nombre ponerse. Los oficiales recitan fórmulas y enumeran cargos. Negación de Cristo, besos en lugares prohibidos, idolatría de cabezas extrañas, desórdenes morales. El catálogo, pensado para escandalizar, no busca precisión sino efecto. Los templarios, entrenados para obedecer, ofrecen la disciplina que ahora los inmoviliza. Esperan respuesta de sus superiores, dictámenes del Papa, inspecciones regulares. Ignoran que el calendario ya ha sido decidido sin ellos. Comienzan los interrogatorios. Primero preguntas ordenadas. Luego el tormento. El dolor, maestro cruel, enseña a decir cualquier cosa con tal de pararlo. Surgen confesiones contradictorias, retractaciones, silencios rígidos. Los escribanos hacen su trabajo con una mezcla de celo y automatismo. Registran, rubrican, cruzan nombres. El documento, siempre tan útil para fabricar confianza, se emplea ahora para fabricar verosimilitudes. Si está escrito, parecerá verdad. Si muchos lo firman, nadie preguntará por los hilos. En Aviñón, Clemente V escucha campanas y rumores. La sede papal, lejos de Roma, navega un mar de equilibrios. El Papa duda, comisiona pesquisas, envía cartas, intenta acotar la intervención real, pero la máquina ya corre. El rey no cede el ritmo. Y cuando los decretos alinean a los oficiales de un reino, la cautela pontificia parece llegar tarde a todas las esquinas. La opinión pública, alimentada por predicadores y por la curiosidad natural de los mercados, se inclina. Ayer, la capa blanca significaba protección en los caminos. Hoy el mismo paño despierta sospecha. La sombra de la culpa pesa más que la prueba de la inocencia. Es fácil incendiar una reputación cuando hay madera seca acumulada. Privilegios, exenciones, autonomía. Detrás de cada símbolo venerado hay un resentimiento disponible. En las encomiendas incautadas, la contabilidad cambia de manos. Cofres que guardaban granos, cartas o monedas se abren. Llaves pasan de un anillo a otro. Legajos se desatan para clasificarse de nuevo. Entre los papeles no todo es tesoro. Casi nada lo es. Hay listas de arreos, rentas en especie, compromisos de puentes, cuentas de sal, contratos con molineros. La memoria de una orden práctica queda expuesta al desorden de un registro apresurado. Lo que se pierde no siempre suena a oro, suena a continuidad quebrada. Dentro de las prisiones cada hermano resiste a su modo. Unos callan, otros ceden, algunos mueren. La regla los había preparado para la disciplina del día, no para la elasticidad del proceso. Sin embargo, incluso aquí, el estilo aprendido ofrece defensa. Hablar poco, no acusar, esperar órdenes que quizá no llegarán.
Rezar no abre puertas, pero ordena el miedo. Con el paso de los días, la ciudad se acostumbra a la nueva música. Pregones, traslados, rumores que crecen al atravesar puentes. Los portadores de noticias repiten lo que conviene a cada oído. En las mesas donde se negocian impuestos, alguien ya calcula el destino de bienes que todavía no cambian de titular. La operación ha logrado su objetivo más profundo: convertir la sospecha en administración. El viernes 13 queda grabado en el hierro de la memoria, pero no por magia. Fue eficacia de una red estatal que supo coordinar papel, sello y guardia. Bastó que muchos brazos ejecutaran al mismo tiempo una decisión tomada en pocos despachos. No hubo asaltos de epopeya ni golpes de ariete, hubo listas. Y las listas, cuando las respalda un reino entero, pueden derribar una estructura más rápido que cualquier asedio. A partir de aquí, nada se precipita y todo avanza. Los decretos encontrarán bulas, las bulas lenguaje y el lenguaje fuego. La orden que convirtió caminos en sistema acaba atrapada por un sistema que decidió convertirla en ejemplo. El fuego subió recto. El rumor se extendió sin orden. Toma una respiración pausada. Analizaremos el amargo final de la orden y el eco de su maldición. La hoguera y la maldición. Disolución, muerte de Molay y el último juramento. La tormenta no se apagó con los arrestos. Aprendió gramática. Lo que empezó como redada coordinada se convirtió en expediente. Lo que fue rumor se vistió de acta. Lo que dolía en carne se fijó en cera. Desde 1307 hasta 1312, cartas y comisiones, informes y respuestas cruzaron reinos y mares. Aviñón intentó medir con cautela, París empujó con prisa, y en medio quedó la orden, atada por la obediencia que la había hecho fuerte, esperando un juicio que nunca sería solo teológico. Clemente V, sentado en una sede papal que se debatía entre prudencia y presión, abrió pesquisas canónicas, envió legados, escuchó retractaciones y confesiones arrancadas. Algunos procesos locales absolvieron a hermanos que no pudieron ser quebrados. Otros replicaron el esquema de tormento y firma. Los papeles mostraban contradicciones que cualquier jurista honesto habría subrayado. La política, en cambio, prefería subrayar el conjunto. La pregunta ya no era ¿qué pasó?, sino ¿cómo se cierra esto sin desgarrar más de lo necesario? La respuesta llegó en forma de fórmula. En 1312, con la bula Vox in Excelso, el Papa disolvió la Orden del Temple por vía de provisión apostólica, no por una condena dogmática irrevocable, sino por razones de utilidad y escándalo público. Era una forma de decir que, aunque la prueba no bastara para quemar toda la estructura, el ruido bastaba para impedir su supervivencia. Las propiedades, en teoría, pasarían a los hospitalarios. En la práctica, cada territorio acomodó la herencia a su propio apetito. Algunos bienes cambiaron de color, otros se perdieron en peajes de oportunidad. Para muchos templarios, la vida se convirtió en sala de espera. A algunos se les permitió volver a lo secular bajo vigilancia. Otros fueron encerrados en casas monásticas. Otros siguieron enfrentando inquisidores locales que todavía querían nombres, detalles, arrepentimientos. El oficio de custodiar caminos se disolvió en tareas sueltas. Un hermano mayor ayudando en un molino, otro haciendo cuentas en una abadía, otro trabajando la tierra como si la regla siguiera escrita en la palma de su mano. La orden había muerto por decreto. Sus hábitos seguían buscando cuerpo. En París, la última escena tomó forma con la parsimonia que tienen los actos destinados a fijarse en la memoria. El 18 de marzo de 1314, en la Ile de la Cité, Jacques de Molay, Gran Maestre, y Geoffroy de Charnay fueron conducidos ante la ciudad. Esperaban de ellos una fórmula pactada, una retractación que cerrara el círculo con la economía de una frase. Molay habló, pero no como querían los escribanos. Defendió la limpieza de la orden y la dignidad de su vida. No emplazó a los cielos con teatralidad. Sostuvo una verdad con el peso de quien ya no negocia. La pira se encendió. La madera húmeda primero protestó, luego aceptó su oficio. El humo subió recto, como si una mano invisible lo guiara entre techumbres y torres. Hubo miradas que se apartaron, otras que se clavaron para no olvidar, otras que miraron sin comprender qué se quemaba exactamente. Un hombre, una institución, un espejo incómodo. La ciudad,
que tantas veces había visto pasar estandartes y ejecuciones, supo que ese fuego no era uno más. El río, acostumbrado a devolver reflejos fáciles, guardó en su piel ese humo como una arruga. La llamada maldición de Molay nacería de esa tarde, repetida y estilizada por cronistas de distinto temple, que el rey y el papa conocerían pronto el juicio de Dios. La cronología posterior, siempre amiga de coincidencias significativas, permitió a algunos dar por cumplida la profecía. La historiografía más sobria anotó fechas y causas con distancia. Entre la leyenda y el archivo, lo cierto es que la hoguera, más que castigo, fue símbolo, una forma de clausura que volvía irreparable lo que antes aún podía discutirse. Pero la historia no se cierra con una llama. Fuera del centro del reino, el eco de la disolución tardó en acomodarse. En aldeas lejanas, campos y ferias, la ausencia del temple fue, ante todo, un problema de mantenimiento. ¿Quién arreglaría ese puente cada primavera? ¿Quién sostendría la posta en el paso de montaña? ¿Quién respondería por la letra de cambio que garantizaba el pago al llegar a puerto? Los hospitalarios tomaron una parte. Otra se perdió en la desidia. Lo que la leyenda imagina como cofres ocultos, la vida real lo mostró como libros desordenados que nadie supo conciliar a tiempo. Los archivos, cuando no ardieron o no fueron saqueados, guardaron más industria que misterio. Donaciones en especie, listas de arreos, tarifas, acuerdos con molineros, contratos para reparar muros, inventarios de sal y grano. Leídos hoy, esos papeles revelan una proeza más humilde que cualquier reliquia dorada, la de haber convertido la administración en caridad. La caída, a su modo, certificó esa verdad. Al romperse el tejido se notó donde sostenía. En los años siguientes, nombres y gestos del temple encontraron refugios discretos. No como continuidad clandestina asegurada por contraseñas perfectas, eso halaga a la ficción, sino como estilo que migra, exactitud en el trato, reserva profesional, gusto por el registro, fortaleza sin ostentación. Un maestro de obras que mide la luz en una capilla, un alcalde que deja por escrito el compromiso de mantener un vado, un mercader que adopta con rigor la práctica de la carta de pago. Esa es la sombra real del temple. No una cofradía inmortal, sino una manera de cumplir que sobrevivió a sus muros. ¿Qué queda entonces de la disolución? Queda la enseñanza amarga de que una estructura disciplinada puede ser vencida por otra más grande, cuando ésta alinea sellos y discursos. Queda el recordatorio de que el prestigio acumulado genera recelos que tarde o temprano buscan fórmula. Queda también el testimonio de hombres que, con todas sus fallas, intentaron convertir la fuerza en servicio y el fervor en método. La llama de la Ile de la Cité no borró ese intento. Lo recortó con nitidez contra el cielo de París. La ciudad siguió su vida. El río volvió a reflejar cielos cambiantes. Las piedras que escucharon pasos de caballeros y rezos breves, aprendieron a guardar silencio para otras órdenes, otros trajes, otras reglas. De la orden del temple no quedaron tesoros que calmen codicias antiguas. Quedó más bien una pregunta que cada época se formula a su modo. ¿Cómo se administra el poder sin que termine administrándonos? La disolución respondió con tristeza. La hoguera, con un borde de luz dura. A partir de ahí la historia continuó sin ellos, pero no sin su sombra. Y esa sombra, hecha de oficio, de contabilidad, de disciplina, aún se distingue sobre la superficie del agua cuando la tarde de París se inclina. La historia no se cierra con una llama. Deja que tu mente vague por el recuerdo. Hay huellas que resistieron a la hoguera y al olvido. Lo que la piedra aún dice, símbolos, huellas y el legado del oficio. Imagina una iglesia pequeña al borde de un valle. La cal de los muros ha perdido brillo, pero la puerta conserva una marca sobria, una cruz patada, apenas tallada, sin voluntad de espectáculo. Nadie la señala, nadie la explica, y sin embargo, quien sabe mirar entiende que esa piedra recuerda, porque las órdenes se disuelven con bulas, pero las huellas prefieren los muros. Las huellas templarias no son solo castillos célebres ni ruinas de postal. Están en los sillares con signos de cantero que se repiten como una firma humilde. En los capiteles donde asoma una espada sin pretensión. En una ventana estrecha que orienta la luz de tarde hacia el altar.
en una bóveda con proporciones que modulan la voz para que la palabra llegue clara, sin necesidad de alardes. Son rastros de oficio, de un saber que midió, calculó y se negó a confundir lo sagrado con lo aparatoso. En los archivos, la huella adopta otro idioma, cartularios que registran donaciones, permutas, rentas en especie, cuadernos con cuentas de grano, sal y heno, cartas de pago sostenidas por un sello en el que la cera ablandada se vuelve garantía. Un acta fría puede sostener una historia cálida. La orden se compromete a mantener el puente hasta la feria de San Miguel. Detrás de esa frase hay manos encallecidas, ruedas engrasadas, un mercado que no se queda sin pan porque alguien revisó el vado a tiempo. Cuando la orden se extinguió, muchas aldeas descubrieron que su ausencia pesaba más que su presencia discreta. El sello templario condensa una cultura. Al presionar el hierro sobre la cera, lo indeciso se vuelve forma y lo privado, público. El mundo confía porque un círculo rojo afirma que ese papel cruzó un umbral de seriedad. En los cajones de algunos archivos perduran sellos rotos atravesados por cuerdas de cáñamo, reliquias de confianza. No brillan como un cáliz, sostienen como una bisagra que no chirría. Son más elocuentes de lo que admiten quienes prefieren el resplandor de las leyendas. También hay símbolos sencillos esparcidos por ermitas y cementerios, cruces en tumbas de laicos que trabajaron en encomiendas, marcas dobles en portadas que recuerdan a dos jinetes compartiendo montura, estrellas de 8 puntas talladas con torpeza feliz. No prueban complots, señalan pertenencias, oficios, amistades. El vecino que las mira a veces exagera y dice templario donde bastaría decir románico tardío. Pero incluso ese impulso revela algo cierto. Buscamos orden donde la historia fue dura. Buscamos una promesa donde el poder la dobló. La huella es también costumbre. El gusto por el inventario exacto, por la herramienta limpia antes de guardarla, por el horario que se cumple sin discursos. La reserva profesional que evita el chisme y el gesto medido que no humilla a quien yerra. Es un estilo que migró a otras casas, a hospitales, cofradías, talleres de canteros, escribanías municipales. No hacía falta una continuidad clandestina para que perviviera. Bastaba con que la eficacia hubiera probado, una y otra vez, su valor humano. En algunos lugares, la arquitectura habla bajito pero con autoridad. Capillas laterales que no interrumpen el flujo del coro. Contrafuertes que parecen hombros. Absidiolos donde la luz de invierno se recoge sin herir. Pasillos estrechos calculados para resistir un cerco o para acelerar un relevo. A ojos románticos, esos elementos sugieren cámaras secretas y túneles interminables. A ojos técnicos muestran drenajes, respiraderos, rutas de servicio. Lo misterioso existe, pero no siempre vive detrás de una puerta oculta. A menudo reside en la exactitud de una medida. No faltan leyendas que reclaman para sí cada piedra sobria. Algunas nacen del deseo de ver grandeza escondida. Otras de una memoria herida que necesita imaginar coherencias donde hubo accidentes. La tarea hoy no es desmentir por deporte, sino distinguir sin desprecio. Decir esto es verificado y esto es tradición no enfría la historia, la vuelve habitable. Permite escuchar lo que la piedra dice sin obligarla a repetir lo que queremos oír. Si caminas por un claustro antiguo y sientes que el aire ordena la respiración, quizá estés respirando una pedagogía de siglos, la que enseña que el silencio organiza, que la disciplina sostiene, que la fe puede convertirse en método sin perder su llama. Ese es el legado que no cabe en cofres, una forma de cumplir. Donde un puente viejo sigue en pie, donde un libro de cuentas del siglo XIII aún se entiende, donde una marca de cantero repite su ángulo con terquedad humilde, la huella templaria persiste sin hacer ruido y recuerda, con suavidad, que algunas obras resisten mejor cuando el mérito prefiere pasar desapercibido. Hemos visto lo que el archivo dice. Ahora, con ternura y curiosidad, entramos en la tierra de la tradición, allí donde el temple buscó los grandes símbolos. Sección Leyenda. El grial, el arca y la búsqueda de sentido. Esta es tierra de tradición, no de archivo. Aquí la historia se sienta a escuchar y la imaginación completa los huecos. Bajo las losas del antiguo monte del templo, dicen, hay corredores que rozan siglos y cámaras donde la piedra guarda secretos. En esas cavidades, según la leyenda, los templarios buscaron algo más que oro.
Buscaban sentido, no tesoros que ciegan, sino símbolos que orientan. A veces lo que se custodia no pesa, ilumina. El grial llega envuelto en capas de significado. Para muchos, es el cáliz de la última cena, una copa sin joyas que tocó labios sagrados y aprendió el silencio de la mesa compartida. Para otros no es objeto, sino linaje, enseñanza o camino. Una transmisión de sabiduría que atraviesa generaciones como una vena discreta. La copa brilla en vitrales y miniaturas, pero su fulgor verdadero ocurre en la mente que la contempla. Por eso el grial nunca es hallado del todo. Siempre se está llegando a él. La tradición vincula a los templarios con esa búsqueda. Algunos relatos narran excavaciones nocturnas en los alrededores del templo de Salomón, sogas que descienden cofres sin adornos, vigilias sin palabras, mapas trazados con tinta pálida. Otros hablan de caballeros que trasladan una reliquia hacia el oeste, mueven su rastro entre abadías, dejan pistas en capiteles y sellos. Nada de eso se prueba con pergaminos concluyentes, pero la fuerza de la leyenda no viene de un acta, sino de su poder para ordenar deseos. Un mundo áspero soñó con una copa que reconciliara justicia y misericordia, y vio en una orden disciplinada la mano capaz de protegerla. Hay capillas donde una rosa de piedra abraza una estrella, y debajo, un pequeño relieve insinúa una vasija. Hay portadas donde un círculo y un triángulo se besan, y hay tumbas donde la cruz patada convive con una copa tosca. ¿Son marcas de un itinerario oculto? ¿O simple gusto por la simbología que educa y consuela? La leyenda generosa acepta ambas lecturas. Si el grial fue objeto, duerme donde eligió el tiempo. Si fue enseñanza, despierta cada vez que alguien entiende que lo sagrado no se exhibe, se vive. El arca de la alianza respira otro temblor. No es copa, es cofre. Caja que guardaba tablas, vara, maná y sobre todo, el testimonio de una palabra que se volvió ley. A su alrededor nacen relatos que cruzan fronteras, custodios que velan en África, pasadizos que la conducen a cámaras selladas, criptas que vibran con una presencia que nadie osa tocar. En cada versión el arca es límite, enseña que hay realidades que exigen preparación y distancia, que no todo se toma con manos desnudas. La imaginación templaria se mezcla con la del arca en escenas casi litúrgicas. Un grupo desciende por escaleras de piedra con lámparas de aceite. El aire arde con polvo antiguo. No persiguen el brillo, sino la responsabilidad. Quizá llegaron para certificar que nada profano tocara lo sagrado. Quizá solo cuidaron pasajes utilizados en tiempos de asedio. La leyenda gusta de la opción más intensa, porque el corazón humano se alimenta de gestos que parezcan más grandes que sus miedos. Aún así, lo profundo de esta imagen no es el cofre, sino la reverencia. Hay quienes ubican señales de arca en líneas demasiado rectas de un mapa, en una columna que no coincide con las demás, en una hornacina orientada al modo antiguo. Hay quienes leen en un bestiario una pista cifrada y en un himno una ruta. Otros, con ojo más sobrio, ven solo lo que está. Arquitectura defensiva, ventilaciones, depósitos y una espiritualidad que sabía vestir de símbolo cada función útil. Entre ambos extremos florece la leyenda, no por engaño, sino por necesidad de belleza. El rumor más persistente concede a los templarios un papel de custodios, no como dueños de lo sagrado, sino como guardianes que interponen su disciplina entre el objeto y la codicia. Es verosímil que hayan protegido reliquias menores, manuscritos valiosos, contenedores de culto, piezas que fortalecían la devoción de los lugares. Es hermoso imaginar que también velaron la copa y el cofre, no para poseerlos, sino para impedir su profanación. La leyenda, cuando se cuenta con cuidado, no degrada la fe. La educa con figuras, un hilo final, un grial y arca en un mismo aprendizaje. La copa sugiere comunión, humildad, mesa compartida. El cofre exige asombro, obediencia, distancia reverente. Entre ambos se dibuja una pedagogía completa. Acercarse a lo sagrado con hambre de bien y a la vez con respeto que no invade. Tal vez por eso la tradición eligió a una milicia silenciosa para custodiar estas imágenes, porque unen generosidad y orden, coraje y obediencia, servicio y reserva. Si preguntas a la piedra, dirá lo que sabe. Que una cruz patada no es prueba ni negación, que una cámara puede ser almacén y también refugio de silencio,
que un sello partido guarda más historias de confianza que 1000 cofres dorados. Si preguntas al corazón, quizá te responda de otra forma, que necesitamos objetos donde concentrar una esperanza, caminos donde ensayar dignidad, guardianes que nos recuerden que la pureza no grita. El Grial y el Arca, en el fondo, hablan de eso. No prometen poder, prometen medida. Cuando termines este tramo, no te lleves la certeza de un hallazgo, sino la disposición a custodiar lo que te toca. Si alguna vez existieron esas reliquias entre manos templarias, recibieron la mejor defensa posible, la de hombres que entendieron que el valor se demuestra sirviendo. Y si solo existieron en la trama de la tradición, también cumplieron su oficio: enseñarnos a buscar con limpieza, a proteger sin codicia y a reconocer, en las cosas que importan, la mezcla justa de cercanía y distancia, porque hay misterios que no se conquistan, se custodian viviendo a la altura de ellos. El Grial y el Arca se quedan en la imaginación, pero el estilo no murió. Respira. Seguiremos el rastro de quienes llevaron la herencia a nuevos caminos. Herencias secretas y viajes a Occidente, la continuidad oculta. Cuando una orden se apaga en los papeles, las personas buscan dónde seguir siendo. De esa intuición nacen las leyendas de herencias secretas, ritos que se trasladan a otras casas, fórmulas de reconocimiento que cambian de símbolo sin perder su sentido, promesas susurradas para que la memoria no se disuelva en la ceniza. Nadie posee documentos que encadenen siglo por siglo una continuidad perfecta. Lo que sí existe es el hilo tenaz de un estilo: exactitud, reserva, disciplina. Allí donde ese hilo aparece, la imaginación ve descendencia. Los relatos hablan de logias que aprendieron gestos templarios. El apretón sobrio, la palabra breve, el juramento que no necesita público. Un viajero entra a una sala de madera, ve herramientas dispuestas con cuidado, escucha a hombres que se llaman hermanos y anota, confiado, que el temple encontró otra capa para su antigua piel. Tal vez exagera, tal vez ve bien. A veces las organizaciones no se heredan por decreto, sino por contagio de oficio. Si un grupo descubre que la medida y el silencio producen confianza, adoptará ambas cosas aunque nunca haya leído la regla del temple. El otro rumor mira hacia el mar. Navegantes discretos habrían partido desde puertos amigos, llevando cofres sin brillo, manuscritos envueltos en tela, pequeñas arcas de madera. No iban en busca de gloria, llevaban continuidad. Las leyendas ubican esas naves en líneas de mapa que se adelantan a su tiempo, en islas que hoy duermen bajo nombres distintos, en costas donde hombres a caballo sorprendieron a pueblos que no conocían el hierro domado. La historia sobria pide prudencia. La tradición se permite el lujo de una escena nocturna. Velas recogidas, faro lejano, el rumor del timón sobre madera, el cuidado de no escribir nada para que nada se pueda traicionar. En territorios de Occidente, esas leyendas encuentran ecos. Cruces toscas talladas en piedra, capillas con orientación inusual, relatos indígenas que hablan de visitantes blancos con disciplina severa y oración breve. Cada eco aislado es apenas curiosidad. Juntos forman música. ¿Demuestran algo? No del modo que exigen los archivos. Pero las culturas también se miden por cómo imaginan su origen. Europa soñó con caballeros que no abandonaron su deber. América, con guardianes que cruzaron mares no para conquistar, sino para esconder y proteger. El relato de herencias secretas gusta de los códices con márgenes que señalan rutas, de los capiteles donde una copa y una espada se saludan, de los sellos que guardan, bajo la cera rota, un dibujo que alguien interpreta como contraseña. Lo fácil es burlarse. Más difícil y útil es escuchar qué necesidad nombra el mito. El deseo de que la disciplina no muera, de que la fidelidad tenga descendencia, de que el bien aprendido encuentre casa cuando lo echan de la suya. De tanto repetirla, la leyenda termina enseñando una ética. Si hay herencia templaria, no se prueba con genealogías perfectas, sino con conductas. Ocuparse del puente que se cae, mantener en orden las herramientas, guardar silencio ante la vanidad, cumplir la palabra sin pregón. Si hubo viajes, su saldo no está en cofres enterrados, sino en costumbres transmitidas. El libro que se escribe claro
la caja que se concilia, la lámpara que se apaga antes de dormir. Lo demás, mapas con líneas rectas, inscripciones ambiguas, retratos tardíos, son flores en el borde del camino. Así funciona esta sección de leyenda. Más que asegurar, sugiere. Más que aplacar la curiosidad, la educa. Si alguna vez existieron aquellas herencias y travesías, mantuvieron encendida una llama en tiempos ventosos. Si no existieron, nombraron igual aquello que no queremos perder. La convicción de que la virtud puede emigrar sin pedir permiso, y que cuando lo hace deja en la costa donde arriba señales mínimas que solo los pacientes aprenden a reconocer. La herencia viajó en secreto, pero un hombre enfrentó el final a la luz del día. Descansa tu cuerpo. Es hora de mirar la figura del último gran maestre, la sombra de Molay. El último gran maestre y la dignidad final, una orden, puede resumirse en un sello, en una regla o en una fecha. A veces también en un nombre. Jacques de Molay entró en la historia no porque inventara el temple, sino porque le tocó sostenerlo en el borde de su abismo. No fue el fundador. Fue la bisagra. Le correspondió administrar pleitos, responder a recelos, ordenar encomiendas bajo presión y, al final, encarar un proceso donde la tinta decidió más que el acero. Su figura no cabe en un retrato de mármol. Se entiende mejor si se la imagina entre legajos y llaves, mirando una red que se tensaba por todas partes a la vez. Los años previos a su caída fueron una sucesión de equilibrios. El gran maestre tenía que asegurar la utilidad cotidiana, convoyes, puentes, depósitos, cuentas, y al mismo tiempo, negociar con coronas que buscaban domesticar a la orden. Para un cuerpo acostumbrado a obedecer sin atajos, el juego político exigía una gimnasia distinta. Molay no fue un conspirador de novela, sino un administrador de incendios. Donde aparecía un frente, llevaba agua. Donde veía humo, reforzaba vigas. Sabía que la reputación del temple, forjada en el trabajo, podía quebrarse con unas pocas palabras repetidas en las plazas. El arresto de 1307 lo encontró con la disciplina que había enseñado. Entregó su persona al proceso, confiado en que la justicia eclesiástica sabría distinguir ruido de prueba. La maquinaria, sin embargo, ya rodaba con ritmo propio. Interrogatorios, tormentos, retractaciones, promesas. El catálogo del procedimiento se desplegó con su eficacia fría. Los documentos posteriores, leídos con distancia, revelan contradicciones que delatan el método. Más que verdad, se buscaba consenso escrito. En ese laberinto, la figura de Molay se agrandó porque no se movió del todo. Hubo momentos de vacilación. ¿Quién no vacila cuando el dolor entra? Pero el hilo de su conducta se reconoce. Defendió la limpieza de la orden. Evitó acusar a sus hermanos para salvarse. Se negó a clausurar la historia con una frase que sabía falsa. El mundo, que a veces se alimenta de gestos más que de argumentos, encontró ahí algo que recordar. La escena final, en la Ile de la Cité, no pertenece solo a la crónica, pertenece a la educación moral de quien la escucha. Molay, ante una ciudad que esperaba ceremonia, dijo lo que creía que debía decir, que la orden no merecía la ignominia que los papeles le habían colgado. No elevó la voz, no agitó signos, sostuvo su afirmación con el peso de quien ya no tiene nada que ganar y por eso mismo posee una autoridad rara. Su muerte no reescribió el proceso, sí reescribió su lectura. A partir de entonces, muchos vieron en el expediente menos verdad y más política. La llamada maldición de Molay, ese anuncio de una justicia superior que alcanzaría a rey y papa, surgió como brote de una imaginación herida que busca simetrías. La cronología posterior ofreció coincidencias, muertes, caídas, reveses. Algunos las leyeron como cumplimiento de un oráculo, otros como giro natural de los acontecimientos. En cualquier caso, el mito le dio a Molay un marco trágico que cruzó siglos porque satisfacía una sed, la de creer que el mundo no tolera impunemente ciertas injusticias. Allí donde los tribunales fracasan, la conciencia popular inventa altares. ¿Quién fue entonces el último gran maestre? No un héroe sin fisuras ni un mártir de estampita, sino un hombre que encarnó en su hora los rasgos que hicieron respetable a la orden: sobriedad, firmeza, oficio. Supo mandar porque supo obedecer,
Pudo hablar porque había callado mucho. Eligió quemarse con sus palabras antes que apagar la verdad con un gesto. Sus adversarios vencieron en el terreno que dominaron: la administración del reino, el manejo del discurso, la coordinación de la fuerza. Molay venció en el terreno que a su orden le importaba, el de la conciencia ante Dios y ante los hombres. Con el tiempo, su nombre se volvió consigna para quienes buscaron herencias morales del temple. No faltaron exageraciones, genealogías dudosas, ritos que le atribuyen inspiración, sociedades que lo invocan para revestirse de antigüedad. Quitando esos añadidos, queda una figura que enseña sin discursos. Enseña que una organización, incluso ahogada por una red más poderosa, puede morir con estilo, que la dignidad no depende del resultado sino del modo, que la obediencia a la verdad, cuando llega la hora, ilumina. En la superficie del Sena, el humo de su pira se curvó como todos los humos, pero en la memoria esa curva quedó recta. Así operan ciertos símbolos. Corrigen lo torcido de los procesos con la claridad de un acto final. El temple no sobrevivió a la maquinaria que lo disolvió. El nombre de Molay sí. No como contraseña secreta, sino como recordatorio público de que hay derrotas que no oprimen y silencios que dicen más que un coro. Cuando alguien pregunta qué quedó de la orden, puede mostrársele una bóveda, un sello, una contabilidad, y también esta escena. Un hombre que en la última baldosa eligió sostener la palabra justas. La dignidad se sostuvo en el fuego. ¿Pero qué fue lo que realmente sobrevivió? Volvamos al archivo. Analizaremos el verdadero tesoro del temple, su método. Los secretos que sobrevivieron: administración, logística y el método templario. Cuando una institución se extingue, no todo lo que la formaba se vuelve ceniza. Algo sobrevive en archivos dispersos, en obras que cambian de manos, en hábitos que emigran. En el caso del temple, los secretos que resistieron no son, en su mayoría, fórmulas mágicas ni rutas hacia cofres inagotables. Son saberes útiles que se vuelven invisibles porque funcionan. La eficacia rara vez hace ruido. El primero de esos secretos es un modo de administración. Los cartularios templarios, cuando llegan completos a nuestras manos, muestran una obsesión serena por el detalle. ¿Quién donó? ¿Qué se recibió? ¿Cómo se empleó? ¿Quién responde? No se trata de burocracia como laberinto, sino como mapa. Una encomienda sabía cuánto grano almacenaba, qué puentes debía mantener, qué gastos preveía para el invierno, qué reservas podía trasladar a una casa vecina si una sequía apretaba. Ese tejido de previsión, replicado por muchas casas, convirtió la caridad en sistema y el servicio en hábito. Tras la disolución, numerosos monasterios, consejos y cofradías copiaron esa forma de escribir y de guardar. Nadie lo celebró con pregones. Por eso mismo, sobrevivió. El segundo secreto es una cultura del sello. En tiempos en que la palabra empeñada debía cruzar caminos inseguros, el temple convirtió la cera y el hierro en garantía social. No era solo un acto notarial, era una pedagogía de la confianza. Un documento sellado recordaba a ambas partes que su compromiso había pasado a ser asunto de la comunidad. Esa conciencia generó una ética del papel: escribir claro, fechar, identificar, conservar. Después del 1312, muchos archivos locales heredaron esa disciplina. Gracias a ella, hoy es posible reconstruir economías rurales que, sin esos hábitos, se habrían desdibujado. El tercero es un conjunto de prácticas de logística y construcción. La orden no inventó los muros de sillería ni el arte del drenaje, pero los aplicó con terquedad competente. Donde hacía falta una cisterna la cavó, donde el viento enloquecía una puerta la orientó, donde un paso se volvía trampa de barro, elevó un terraplén y plantó un hito. La humildad de estas soluciones explica su resistencia. Nadie quema un drenaje por odio, nadie persigue un ángulo bien calculado. La utilidad escapa de la hoguera. El cuarto secreto es una ética de la reserva. Durante años, la leyenda convirtió esa reserva en ocultamiento de arcanos. Visto de dentro, era regla profesional. No exhibir lo que se custodia, no presumir de lo que se hace bien, no hablar más de lo que la misión pide. Ese modo de estar, que ahorra vanidad y evita chismes, migró a hospitales, gremios, consejos,
Allí donde alguien sabe callar sin dureza, actuar sin escándalo y dejar constancia sin reclamo, quizá late una herencia templaria sin apellido. El quinto es una manera de educar el poder. La orden aprendió que la fuerza solo se sostiene si se disciplina, y que la disciplina solo perdura si se explica. Por eso sus reglas son minuciosas, porque cada mandato ha pasado por la prueba de los días. Ese aprendizaje sobrevivió en manuales de armas, en ordenanzas municipales, en estatutos de cofradías. En todos ellos se repite una música. Lo grande depende de lo pequeño. Así se mantienen los puentes, así se evitan incendios, así se cuidan arcas y personas. Quienes buscan secretos esperan siempre un cofre. Hay cofres, sí. Algunos guardan reliquias, otros documentos, otros dinero de paso. Pero la mayor parte de los tesoros del temple eran conocimientos organizados. Hoy los vemos en la forma en que ciertas instituciones siguieron funcionando cuando el viento cambió. Un hospital que cobró disciplina, una cofradía que supo administrar su limosna, un puerto que mantuvo su contabilidad a pesar de la turbulencia política. Todos recibieron, directa o indirectamente, algo de esa herencia pragmática. La confianza, fundada en la previsibilidad, también sobrevivió. Cuando un mercader podía dormir sabiendo que su carta de pago sería reconocida a 100 leguas, el mundo se volvía menos áspero. Al extinguirse la orden, otros debieron aprender a garantizar ese tipo de seguridad. No fue inmediato. Hubo pérdidas, fraudes, confusiones, pero el hábito arraigado de buscar contrafirmas, sellos, testigos, balances, encontró casas nuevas. La continuidad que el rey interrumpió por decreto, la vida la reconstruyó por necesidad. En el plano espiritual, el secreto que persiste es menos visible, la convicción de que la fe puede trabajarse. El temple no predicaba en plazas. Arreglaba caminos, acompañaba, protegía. Ese modo de servir sin discurso enseñó a generaciones que la piedad no se mide por volúmenes sonoros, sino por regularidades discretas. Cuando otras órdenes asumieron hospitales, hospederías, escuelas de primeras letras, continuaron, a su manera, esa pedagogía de la acción silenciosa. La santidad, entendida como cuidado metódico del prójimo, sobrevivió mejor que muchas devociones ruidosas. Sobrevivió finalmente una lección política amarga. Una estructura disciplinada puede ser vencida por otra más grande, si ésta alinea sellos, decretos y narrativas. Saberlo no engendra cinismo, sino prudencia. Enseña a diversificar apoyos, a no concentrar todo en una sola voluntad, a mantener archivos redundantes, a formar a muchos en el oficio para que nadie sea irreemplazable. Varias comunidades que leyeron la historia del temple aplicaron esa inmunización. Cuando llegó su hora difícil, resistieron mejor. Si alguien insiste en preguntar por el secreto mayor, puede responderse con una escena sencilla. Una mesa con papeles ordenados, una lámpara, un sello, un cuenco con cera, una cuerda de cáñamo, un libro con columnas. Un hermano inclina el torso, presiona el hierro, deja su marca y anota. No parece épico, y sin embargo, ahí se construye la clase de mundo que permite dormir sin sobresaltos. El de los compromisos claros y las rutas seguras. Ese secreto, que el bien se hace de a poco y con método, sobrevivió al fuego porque el fuego, por ruidoso que sea, no alcanza a quemar lo que la gente incorpora como segunda naturaleza. Por eso, cuando en un pueblo viejo alguien dice, aquí estuvieron los templarios, conviene mirar más allá de un blasón tallado. Pregunta por el puente, por el libro de cuentas, por la feria, por el hospital. Si esas cosas existieron y funcionaron, quizá el secreto sigue ahí, no bajo tierra, sino en la costumbre de cumplir. Lo demás, cofres, cámaras, mapas, puede alimentar el asombro, pero lo que sostiene la vida, lo que de veras sobrevive, es menos espectacular y más difícil. Levantarse cada día a hacer lo que toca y hacerlo con tal cuidado que el mundo, a tu alrededor, se vuelva un poco más confiable. Los hábitos buenos se heredan incluso sin cruces ni capas. Suelta la tensión de tu mandíbula. Veremos cómo el temple vive en las logias, cofradías y la ética del trabajo. Legado organizado. Herencia en logias, cofradías y manuscritos. No toda herencia se transmite con sangre. Algunas viajan en cuadernos, herramientas y hábitos. Tras la disolución del temple,
Hombres formados en su disciplina, escribanos, mayordomos, maestros de obras, capitanes, encontraron cobijo en cofradías de oficio, hermandades de caridad y, con el tiempo, en logias que preferían el trabajo bien hecho al ruido de la plaza. Allí se reconocieron por señales mínimas: el orden de la mesa, la exactitud de una firma, el respeto por la palabra. No necesitaban llamarse templarios para prolongar una ética. Bastaba con sostener su gramática, método, reserva, utilidad. Los manuscritos que sobreviven a ese tránsito no suelen prometer arcanos. Enseñan proporciones, trazos, cortes de piedra, medidas para levantar bóvedas sin quebrarlas. Son libros de fábrica, ordenanzas de taller, estatutos de cofradía. En ellos vibra una convicción. La belleza habita en la precisión y la caridad puede organizarse con columnas y cuentas claras. El lector moderno busca símbolos ocultos. Encuentra, en cambio, un lenguaje de responsabilidades. Si hay secreto, es ese: convertir virtud en procedimiento. En ciertas logias, la memoria ritualizó lo que antes había sido pura necesidad. El silencio que servía para escuchar órdenes devino silencio que prepara el juicio. El sello que hacía confiable una carta se volvió emblema de compromiso. La mesa donde se repartían tareas se transformó en espacio de igualdad formal, con el oficio por encima del linaje. De ahí nace una pedagogía moral. El aprendiz aprende a servir, el compañero a perfeccionar, el maestro a custodiar. No es una genealogía directa, pero el aire de familia es innegable. Sobriedad, mérito, fraternidad funcional. Los archivos municipales de muchas villas atestiguan esa migración de estilo. Actas mejor redactadas, libros de cuentas que concilian saldos sin perder renglones, contratos de puentes y fuentes que fijan responsables y plazos. La administración local, tan frágil cuando depende de humores, ganó en estabilidad cuando adoptó prácticas de control, doble firma y archivo. Allí donde el temple había arreglado vados y rutas, las cofradías y logias heredaron el cuidado de lo común como deber. La continuidad se sostuvo no por nostalgia, sino por conveniencia moral. Lo que funciona permanece. También pervivió una estética del símbolo sobrio. Cruces discretas, estrellas de 8 puntas, herramientas entrelazadas, 2 jinetes en un sello tardío que ya no habla de pobreza, sino de fraternidad. Es fácil leer en todo ello señales de una continuidad secreta. Más útil es comprender que el imaginario compartido crea comunidad. Los símbolos recuerdan obligaciones: medir, contener, sostener, alinear. No convocan aventuras esotéricas, sino la tarea de cada día: construir un mundo más fiable. Cuando una logia o hermandad redacta su regla, asoman ecos de la regla del temple: evitar el lujo ostentoso, respetar al superior sin servilismo, corregir al hermano sin humillarlo, priorizar el bien común sobre el fulgor individual. Se repiten los mandatos de puntualidad, de inventario, de sello y testimonio. Se regula el uso de fondos con celo y transparencia. Lo trascendente se administra con cuidado. Los juramentos piden rectitud de vida, no superstición. Los gestos buscan formar carácter, no deslumbrar. Así, el legado templario en logias y manuscritos no consiste en un hilo invisible que todo lo explica, sino en una constelación de prácticas que mejoran la vida compartida. Y esa constelación, vista desde lejos, dibuja una forma simple: hacer bien lo que toca, callar donde conviene, documentar lo importante. Si el temple dejó una sombra en esas casas, fue la sombra quieta de un árbol. Menos misterio que sombra fresca donde trabajar sin sofoco. En los márgenes de un libro de cuentas, en la piedra que no se derrumba, en la firma que cumple, el legado se reconoce sin alarde, la virtud que aprendió a organizarse. El método se hizo carne, pero la imaginación prefirió el misterio. Prepárate para entrar en el laberinto de espejos del temple moderno. Mitos, magia y conspiraciones modernas. El espejo deformante. El temple se extinguió por bula y decreto, pero renació en papel de imprenta y pantalla luminosa. Desde el romanticismo del siglo XIX hasta las modas conspirativas del XXI, la orden ha servido de lienzo para pintar ansiedades y deseos.
Unos proyectan sobre ella magias enterradas, otros cabales secretos y gobiernos en la sombra, otros linajes que enlazan reyes con carpinteros y copas que atraviesan milenios intactas. El fenómeno dice menos del siglo XIII que de nosotros. Buscamos una narrativa total que explique lo que incomoda del presente. La magia templaria de los panfletos atribuye a los hermanos poderes que no reclamaron. Invocaciones nocturnas, cabezas oraculares, fórmulas que doblegan piedra y voluntad. El expediente medieval ya había fabricado esas imágenes para escandalizar a la multitud. La cultura moderna, más fascinada por el misterio que por el método, las amplificó. Se prefiere imaginar túneles interminables a aceptar un drenaje bien diseñado. Es más emocionante un mapa cifrado que un catastro impecable. Lo maravilloso, mal comprendido, desplaza a lo admirable. Del otro lado, las conspiraciones modernas convierten al temple en un engranaje de maquinarias invisibles. Sus rastros en logias y cofradías se exageran hasta volverlos dirección oculta del mundo. En esas narrativas todo símbolo es contraseña, toda regla, código, toda discreción, pacto de silencio culpable. El problema no es solo histórico, es moral. Si la realidad se explica por conspiración, se excusa la propia pereza y se escurre la responsabilidad. La sospecha convierte el mundo en teatro y al ciudadano en espectador impotente. El romance popular, por su parte, fabrica caballeros perfectos y hermosas traiciones, cofres con joyas infinitas y maldiciones que se cumplen al pie de la letra. Hay en ello una pedagogía blanda, la que enseña que el destino compensa injusticias con precisión aritmética. Esa promesa atrae porque consuela, pero se aleja de la historia. El temple cayó no por una profecía exacta, sino por la decisión coordinada de un rey y la debilidad de una curia. Sustituir estructura por hechizo evita el aprendizaje. Frente a ese espejo deformante, la tarea es doble: cuidar la belleza del mito sin dejar que apresione los hechos. Se puede disfrutar un relato de tesoros, a condición de saber que el tesoro mayor fueron los puentes mantenidos. Puede celebrarse una novela de intrigas si al cerrar el libro se recuerda que lo que sostuvo la vida fueron archivos y graneros. El temple real es menos espectacular y más útil, y ahí está su fuerza. Muestra que la santidad, cuando trabaja, parece prosa. ¿Por qué persisten las conspiraciones templarias? Porque ofrecen amigas certezas. Si todo está decidido por pocos, la ansiedad descansa. Además, la imagen del monje guerrero, silencioso, obediente, eficaz, magnetiza. En tiempos ruidosos, imaginar una fraternidad que actúa sin pedir permiso encandila, ya sea para admirarla o para temerla. La orden, que en vida fue administración que cuida, deviene en el imaginario poder que domina. Es una inversión reveladora. El espejo dice más de quien mira que de quien refleja. El antídoto no es destruir el mito, sino ordenarlo. Distinguir capas, hecho comprobable, tradición, invención literaria. No despreciar lo simbólico, sería inútil, sino asignarle su lugar. La copa que la gente llama grial puede enseñar comunión aunque no se halle. La idea de custodios silenciosos puede inspirar ética profesional aunque no muevan gobiernos. La clave está en no convertir inspiración en coartada. Quien invoca templarios para excusar mentiras repite, sin saberlo, la lógica de sus acusadores medievales. Al final, la pregunta no es si los templarios escondieron maravillas, sino qué hacemos nosotros con su recuerdo. Si lo usamos para levantar fantasmas, el pasado será un decorado. Si lo empleamos para animar disciplina, caridad organizada y sobriedad, el pasado será maestro. Entre mito y archivo, el templo ofrece una elección, y esa elección dice algo de nuestra adultez. Preferir el brillo fácil o la luz que permite trabajar. De esa decisión depende que la orden siga siendo juguete de magos o ejemplo de administración que cuida sin proclamas. El rumor corre más rápido que cualquier barco. Baja la luz de tu habitación. Seguiremos las huellas transatlánticas que la leyenda dibujó. Templarios en América y el Nuevo Mundo. Ecos, no colonias. La tentación de ver templarios en América es fuerte. El vacío de fuentes directas y la vastedad del continente invitan a poblar mapas con naves silenciosas que cruzan Atlánticos antes de su tiempo. Aparecen cruces toscas, capillas con orientaciones extrañas,
leyendas indígenas de hombres disciplinados que llegaron y se fueron sin dejar sangre. Esos ecos alimentan preguntas legítimas y a la vez sueños convenientes. La historia, para no empobrecerse, debe caminar entre ambos con paso firme. ¿Pudo una nave tardomedieval alcanzar costas occidentales? Técnicamente no era imposible, pero sí improbable como empresa sostenida. Requería carta náutica precisa, patrocinio estable, puertos discretos a la ida y vuelta. El Temple, en sus últimos años, no estaba para aventuras. Defendía su infraestructura de acusaciones y listados. La logística que lo había hecho fuerte lo ató a tierra cuando los procesos se multiplicaron. Sin embargo, la imaginación prefiere otro guión. Un último convoy que salva cofres y manuscritos. Faros en la niebla, rezos en cubierta. Los rastros americanos son, en su mayoría, anacronismos, símbolos románicos tardíos, formas geométricas universales, cruces que la evangelización posterior multiplicó por millones. No por eso hay que burlarse de quien ve continuidad. La mente humana busca patrones, y a veces esa búsqueda enciende la curiosidad por el lugar, la piedra, la lengua. Acompañada de estudio, esa curiosidad madura, alimentada de ansiedad, fabrica certezas frágiles. La diferencia no está en el hallazgo, sino en el modo de buscar. Si se quiere hablar de templarios en el Nuevo Mundo, conviene cambiar de pregunta. No ¿vinieron?, sino ¿qué de su estilo llegó? Ahí la respuesta es más fértil. Llegó la ética del registro y del sello, visible en cabildos que ordenaron archivos con disciplina. Llegó la administración de hospitales y cofradías de socorro que heredaron prácticas de inventario y cuidado. Llegó la ingeniería de puentes, canales y drenajes que repitió soluciones nacidas en monasterios y encomiendas europeas. No se necesita un casco blanco con cruz para reconocer una gramática. En algunas ciudades coloniales, la sobriedad de ciertas trazas, calles que siguen la lógica del terreno, plazas que organizan oficios, templos que modulan la voz sin alardes, recuerda una sensatez antigua. Esos rasgos no prueban viajes templarios, prueban que los mejores oficios trascienden banderas. Ingenieros, canteros, escribanos y administradores formados en tradiciones, donde el hacer bien valía más que el hacer ruido, reprodujeron aquí su maña. En ese sentido profundo, América sí recibió templarios, no como orden, sino como oficio hecho carne. La leyenda, bien educada, también sirve. Un pueblo que imagina custodios nobles bajo su tierra, a veces cuida mejor sus archivos, sus iglesias, sus puentes. Si la fábula enseña a respetar el patrimonio, habrá cumplido una función moderna. El riesgo, como siempre, es confundir respeto con fetiche. Cuidar una cruz tallada porque se cree templaria puede salvarla. Negarse a arreglar un drenaje porque no lleva misterio la condena. La ética templaria, si se la invoca, debe servir para lo segundo, para arreglar lo que sostiene la vida. En el margen de un mapa, alguien dibuja una nave antigua acercándose a una costa sin nombre. En el margen de un libro de cuentas, alguien escribe que el hospital compró paños y aceite para el invierno. Si hay que elegir dónde reconocer la herencia, el segundo margen enseña más. La orden que supimos contar aquí no fue una fábrica de secretos vistosos, sino de regularidades que dan paz. América la heredó cuando quiso. Cada vez que un oficio se hizo con paciencia y una promesa se volvió documento. Esos son a fin de cuentas los templarios que el Nuevo Mundo necesitaba. El legado cruzó mares y siglos. Tómate un instante de silencio. Ahora la pregunta final y la más importante. ¿Quiénes son los templarios de hoy? ¿Aún caminan entre nosotros? Continuidad del estilo y fantasmas. La pregunta vuelve como campana. ¿Siguen aquí los templarios? Si la formulan la nostalgia o el miedo, responderán con máscaras. Hombres encapuchados, reuniones subterráneas, poderes que tuercen gobiernos. Si la formula el deseo de aprender, la respuesta es más útil. Sí, cuando alguien administra con limpieza. Sí, cuando una comunidad se organiza sin ruido. Sí, cuando la fuerza se disciplina en servicio. No caminan como orden jurídica, sino como estilo que eligió no morirse. Esa continuidad es visible donde menos se busca, en una cooperativa que lleva libros impecables y mantiene puentes vecinales, en una brigada que revisa acequias antes de la temporada de lluvias,
en una hermandad que protege a los que viajan de noche, sin preguntar demasiado por el brillo de los donantes. Los hábitos que el Temple sistematizó, previsión, sello, inventario, obediencia a reglas claras, son hoy patrimonio de cualquiera que quiera sostener bienes comunes. Llamarlo templario no añade poder, recuerda una filiación honorable. Aún así, el mercado de fantasmas prospera. Revistas, videos y foros ofrecen claves, mapas, genealogías, ritos recuperados. La promesa implícita es seductora. Tú también puedes pertenecer a una élite de guardianes. La orden real, en cambio, formaba servidores. Esa diferencia basta para desenmascarar a los impostores. Donde haya vanidad no hay temple. Donde se venda misterio no hay regla. Donde se exija sumisión ciega a caprichos, no hay obediencia, hay abuso. Aún caminan entre nosotros. Significa, bien dicho, que ciertas virtudes no se jubilan. La sobriedad que evita el gasto inútil. La justicia que paga a tiempo. La prudencia que no expone a los suyos a riesgos teatrales. La templanza que convierte el impulso en ritmo. La fortaleza que no arremete por capricho. Esas virtudes que los templarios procuraron amasarse día tras día son las que más falta hacen, y cuando una institución las vive, aunque no lleve cruz roja, hace presente lo mejor de aquella orden extinta. Hay también una continuidad crítica, aprender del naufragio. La orden cayó, en parte, porque concentró demasiado prestigio y despertó recelos de poderes que podían coordinarse contra ella. El espejo advierte: diversificar apoyos, no depender de un solo favor, tener archivos redundantes, formar a muchos para que el relevo sea posible, dejar poca sombra de privilegio que permita al enemigo fácil caricatura. Caminar como templario en el siglo XXI es también practicar esa prudencia política. En última instancia, la pregunta por la continuidad es moral. Quien la pronuncia busca garantías, que el bien organizado no se extingue, que la disciplina encuentra siempre su casa. La historia no promete tanto, pero alienta. Los hábitos buenos se transfieren si alguien los vive. Por eso la respuesta más honesta a ¿siguen aquí? Es otra pregunta, ¿quieres que sigan? Si la respuesta es sí, comienza por el sello que te corresponde. Tu palabra, tu oficio, tu cuaderno. Ahí se aprende a caminar con ellos sin disfraz y sin ruido. La orden nos ha entregado su historia y su método. Tu mente está en calma. Suelta tus manos y prepárate para el descanso final. Epílogo. La gran revelación. El método como tesoro eterno. Al cerrar este recorrido, los templarios se revelan menos como misterio que como espejo. Donde la imaginación buscó arcas, apareció un libro de cuentas. Donde quiso túneles infinitos, halló drenajes y respiraderos. Donde soñó maldiciones exactas, leyó decisiones políticas. La desilusión, si la hay, dura poco. Reconocer la verdad humilde de una orden que convirtió la fe en método y la caridad en logística termina siendo más admirable que cualquier artificio. Quedan, sí, curiosidades que alimentan la conversación. El sello de los dos jinetes, leído como pobreza, fraternidad o recordatorio de que el oficio se comparte. Las marcas de cantero repetidas como una firma coral en muros dispersos de Europa. Las letras de cambio que hicieron viajar dinero sin sonar en la noche. Las capillas orientadas con una precisión que todavía asombra. La capa blanca como pedagogía de sobriedad. En cada objeto, un gesto. En cada gesto, una idea. Servir sin espectáculo. La caída enseñó sus propias lecciones. Un cuerpo disciplinado puede hundirse si otro más grande coordina sellos, listas y pregones. El prestigio, cuando crece sin antídotos, atrae recelos. La obediencia, virtud mayor, puede devenir inmovilidad cuando el juego exige velocidad. Y aún así, la dignidad encuentra su altar. La figura de Molay, la palabra sostenida ante el fuego, la negativa a salvarse a costa de los suyos. Esos momentos, más que absolver, educan, muestran dónde se aferra una conciencia cuando todo lo demás cede, y el mito, conviene guardarlo en una alacena de honor, no en el trono. El mito inspira, el archivo orienta, el mito ofrece imagen, el archivo ofrece regla. Si se combinan, el resultado es fecundo.
La copa imaginada recuerda comunión. El cofre soñado impone reverencia. El libro real enseña a pagar y a cobrar con justicia. El puente real evita muertes. Cuando ambos se confunden, la historia se empobrece. Cuando dialogan, la vida mejora. Al despedirnos del temple, queda la invitación más simple y más alta: volver templaria la jornada, no con símbolos ni saludos, sino con la exactitud de los oficios que sostienen la convivencia. Sellar bien una promesa, escribir claro un acuerdo, cuidar la herramienta, revisar el puente, escoltar sin pregón, corregir sin humillar, obedecer lo justo, resistir lo injusto. Si alguna vez buscamos revelaciones, están ahí, en el trabajo que deja al mundo un poco más confiable al anochecer. La antorcha de la introducción se apaga sin humo. La piedra ha devuelto los pasos, las alas han quedado en orden, los sellos guardados. No quedan cofres abiertos ni signos espectaculares, pero sí una certeza. Hubo una orden que, con luces y sombras de su tiempo, enseñó que la santidad podía aprender el lenguaje de la administración y que la fuerza, cuando se vuelve servicio, construye paz. Esa es la curiosidad eterna, que el bien para durar necesita método, y que el método para ser bueno necesita un corazón que recuerde por qué comenzó.